Bueno, muy bien. Gálatas capítulo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que le resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que conmigo están, a las iglesias de Galacia. La gracia y la paz sean con vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, que se entregó por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, en esta primera perícopa, del versículo 1 al 5, tenemos la entrada habitual de Pablo, ¿sí? Donde ya empieza a advertir que su apostolado no es humano, no es por autoridad humana, sino por autoridad divina, ¿sí? Apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre. Bien. Tenemos eso, tenemos los destinatarios, ¿no? En el versículo 3 tenemos el saludo de gracia y paz. Y termina el versículo 5 con una doxología, es decir, con una oración, dando gloria a Dios. Bueno, en el versículo que sigue viene el salto, el exabrupto, digamos, así le llaman algunos autores, donde en vez de dar acción de gracias, directamente los empieza a increpar a los Gálatas. Versículo 6. Me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó a la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro, lo que hay es que algunos os turban y pretenden pervertir el evangelio de Cristo. Pero aunque nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Os lo hemos dicho antes y ahora de nuevo os lo digo. Si alguno os predica otro evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema. ¿Busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Acaso busco agradar a los hombres? Si aún buscase agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bien, acá está planteado entonces el problema. Hemos dejado en el versículo 10. Estos judaizantes son unos infiltrados que vienen a espaldas de Pablo, es decir, después de que Pablo deja la comunidad y sigue con su viaje, se infiltran, son cristianos o pretenden serlos, pero desacreditan la autoridad apostólica y tratan de imponer un judaísmo radical a los bautizados, sobre todo a los bautizados venidos de la gentilidad, imponiéndoles el cumplimiento ciego de las prescripciones mosaicas, de toda la ley, de toda la Torá y de todo el Deuteronomio. Esto por supuesto que tiene una perspectiva universal. Esto sirve para la iglesia de Galacia, pero para la iglesia de todos los tiempos. Fíjense el versículo 8. Esto es para todo momento. Aunque nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema sí es una excomunión. Sea excomulgado, es decir, está fuera de la iglesia. Está fuera de la iglesia. Cuando se anuncia una cosa distinta al evangelio y a la tradición apostólica, ya no se es iglesia. Esto sirve para el siglo I y para el siglo XXI. Muy bien, aunque sea un ángel del cielo, dice, o nosotros mismos. Bien, versículo 11. Siempre capítulo 1. Porque os hago saber, hermanos, que el evangelio por mí predicado no es de hombre, pues yo no lo recibí o aprendí de los hombres, sino por revelación de Jesucristo. En efecto, habéis oído mi conducta de otro tiempo en el judaísmo, cómo con gran furia perseguía a la iglesia de Dios, y la devastaba, aventajando en el celo por el judaísmo a muchos de los coetáneos de mi nación, y mostrándome extremadamente celador de las tradiciones paternas.
Pero cuando aquel que me segregó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar en mí a su Hijo, para que lo anunciase a los gentiles al instante, sin pedir consejo a la carne y a la sangre, ni subir a Jerusalén a los apóstoles que eran antes de mí, partí para la Arabia y de nuevo volví a Damasco. Luego, pasados 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas, a cuyo lado permanecí 15 días. A ningún otro de los apóstoles vi, sino fue a Santiago, el hermano del Señor. En esto que os escribo, bien sabe Dios que no miento. Enseguida vine a las regiones de Siria y de Cilicia, pero era personalmente desconocido para las iglesias de Cristo en Judea. Solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que antes pretendía destruir, y glorificaban a Dios en mí. Muy bien, ahí terminamos el versículo 24. Bueno, Pablo hace cierta autorreferencia itineraria e histórica para mostrar que casualmente él, antes de ser cristiano, era un judío caracterizado por el extremo celo legal, porque, vuelvo a repetir, estos judaizantes vienen con la premura de imponer un rigor legal. Es decir, con esto Pablo estaba diciendo: yo sé perfectamente de qué están hablando porque yo era un maestro de la ley, antes de encontrarme con el Señor resucitado. Vamos al capítulo 2, Gálatas 2. Luego, al cabo de 14 años, subí otra vez a Jerusalén, acompañado de Bernabé y llevando conmigo a Tito. Subí en virtud de una revelación, y les expuse el evangelio que predico entre los gentiles, particularmente a los que eran algo, no sea que corriese o hubiese corrido en vano. Pero ni Tito, que iba conmigo, con ser gentil, fue obligado a circuncidarse, a pesar de los hermanos intrusos que se infiltraron solapadamente para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y reducirnos a servidumbre, a los cuales ni por un momento cedimos, para que la verdad del Evangelio se mantuviese íntegra entre vosotros. Hago una pausa. Entre las prescripciones mosaicas parece ser que la que más polémica trajo, al menos en esta comunidad, es el tema de la circuncisión al 8º día. Versículo 6. De los que eran algo, se está refiriendo a los apóstoles, de los que eran algo, lo que hayan sido en otro tiempo no me interesa, que Dios no es aceptador de personas. Estos que eran algo, digo, no me añadieron, antes al contrario, cuando vieron que yo había recibido el evangelio de la incircuncisión, como Pedro el de la circuncisión, pues el que obró en Pedro para el apostolado de la circuncisión, obró también en mí para el de los gentiles. Santiago, Cefas y Juan, los que eran tenidos como columnas, reconocieron la gracia a mí dada, y nos dieron a mí y a Bernabé la mano en señal de comunión, para que nosotros nos dirigiéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, cosa que procuré yo cumplir con mucha solicitud. Muy bien, esta perícopa es la consecuencia del Concilio de Jerusalén, en donde se decide que Pedro vaya a predicar a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, es decir, a los judíos que no han reconocido a Cristo, y que Pablo vaya a los gentiles. Pero en ningún momento a Pablo se le dice que tiene que hacer cumplir, ni circuncidarse, mucho menos, a los bautizados. Solamente se le pide que, como dice el versículo 10, se acuerde de los pobres, y listo. Él procuró eso con mucha solicitud. ¿Está claro? Muy bien. Versículo 11. Pero cuando Cefas fue a Antioquía, en su misma cara le resistí, porque se había hecho reprensible. Pues antes de venir algunos de los de Santiago, comía con los gentiles, pero en cuanto aquellos llegaron se retraía y apartaba,
por miedo a los de la circuncisión. Y consintieron con él en la misma simulación los otros judíos, tanto que hasta Bernabé se dejó arrastrar a su simulación. Pero cuando yo vi que no caminaban rectamente según la verdad del Evangelio, dije a Cefas delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Bueno, este pasaje es muy conocido, muy comentado. Y es un pasaje ejemplar. ¿De qué? De una de las tesis principales que Pablo va a tener en esta carta a los Gálatas y en la carta a los Romanos. Porque el tema central de estos dos escritos es la justificación por la fe. Una de las consecuencias de la justificación por la fe es la libertad que tenemos en Cristo después de haber sido justificados delante del Padre por su sangre. Repito, uno de los frutos de esa justificación, por supuesto que además de la vida de la gracia, la consecuencia operativa es la libertad que se tiene en la nueva vida en Cristo. Pablo ya hizo referencia a esos hermanos, a esos infiltrados que espiaban la libertad que tenemos en Cristo el Señor. Esa libertad es la que le está haciendo a este apóstol de los gentiles, lo voy a decir literalmente casi con las mismas palabras que está acá traducido, encararlo a Pedro. A ver, es un obispo, diríamos hoy, que encara al Papa con todo el rigor del caso, con caridad, con amor, por supuesto, pero con mucha justeza y justicia. Cuando Cefas fue a Antioquía, versículo 11, en su misma cara le resistí, delante de todos, versículo 14, delante de todos le dijo. ¿Qué estaría haciendo Pedro? Esto se lo preguntan los comentadores. ¿Qué sería esta simulación? La clave acá está en cuando dice en el versículo 12, antes de venir algunos de los de Santiago, comía con los gentiles, Pedro, en Antioquía. Comía con los gentiles, es decir, comer es ponerse al mismo nivel de los demás y compartir, estar realmente confraternizando con el otro, eso es comer. Es un gesto de limar las diferencias, si uno las tiene o las siente, y ponerse a comer con el otro es ponerse al mismo nivel, digamos, ¿no? Está hablando literalmente igual de la comida. Comía con los gentiles, versículo 12. Pero en cuanto aquellos, los de Santiago, llegaron, se retrajo y se apartó, por miedo a los de la circuncisión. Santiago viene de Jerusalén. Santiago es, dentro de los cristianos, un cristiano venido del judaísmo, y con los que vienen en la comitiva con él, que no sabemos quiénes son, lo mismo. Con esta llegada, con esta embajada, digamos, de la iglesia de Jerusalén que llega a Antioquía, Pedro tomaría distancia con estos que antes se sentaba a comer, que habían venido de la gentilidad, eran bautizados, pero venidos del populacho, digamos, no del pueblo de Israel. Se retrae. Pablo lo advierte como apóstol de los gentiles y lo amonesta delante de todos. Delante de todos. Esto lo han hecho y lo siguen haciendo los pastores, los bautizados, tengan o no tengan el orden sagrado, frente a alguna autoridad eclesiástica, con amor, pero con verdad. No está mal advertirle a un obispo, no está mal advertirle incluso al obispo de Roma que está cometiendo un error, porque lo puede cometer. Pedro es una de las personas que más errores comete en la Sagrada Escritura, y es sobre quien el Señor elige fundar su iglesia. Bien, valentía de Pablo, libertad espiritual de Pablo. Seguimos adelante con el versículo 15 del capítulo 2. Nosotros somos judíos de nacimiento, no pecadores procedentes de la gentilidad.
Y sabiendo que no se justifica el hombre por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, hemos creído también en Cristo Jesús, esperando ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley nadie se justifica. Mas si, buscando ser justificados por Cristo, somos aún tenidos por pecadores, ¿será que Cristo es ministro de pecado? De ninguna manera. Porque si vuelvo a edificar lo que había destruido, a mí mismo me doy por transgresor. Se está refiriendo a la ley. En efecto, yo por la ley he muerto a la ley, por vivir para Dios. Estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y aunque al presente vivo en carne, vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. No desecho el don de Dios, pues si por la ley se obtiene la justicia, en vano murió Cristo. Bueno, esto ya nos vamos metiendo bien en tema. Nos va metiendo Pablo bien en tema. Versículos de esta perícopa del 15 al 21 que creo nucleares. 18. Si vuelvo a edificar lo que había destruido, a mí mismo me doy por transgresor. ¿Qué es lo que se ha destruido y lo que está diciendo Pablo si vuelvo a edificar? Pues lo que se ha destruido con la muerte de Cristo y la resurrección de Él es una ley que me podía hacer creer que yo me justificaba por cumplir esa ley frente a Dios. Que la salvación consistiera, como creía un fariseo, en cumplir leyes, es decir, que la salvación sería un mérito meramente humano. Eso por un lado, eso es volver a edificar lo que se ha destruido y ser un transgresor. El 21 da la clave, no desecho el don de Dios, pues si por la ley se obtiene la justicia, en vano Cristo murió. La tesis fundamental de este escrito es que la salvación es un don, es un regalo. No es un mérito humano de cumplir prescripciones legales. Es un don que se obtiene por la fe. Acá está la clave de este escrito. Esto es una tentación de todos los siglos. En todos nosotros está en el corazón nuestro este error de creer que la fe de la Iglesia es una moral y nada más que una moral. Lo que hoy se llama buenismo, vulgarmente. Que el cristiano en realidad tiene que ser un bueno, un buenito. Claro que el cristiano es bueno, pero no es cristiano porque es bueno, sino que es bueno porque es cristiano. La bondad moral es uno de los frutos de la vida en el Espíritu. Pero la bondad moral no plenifica al cristiano, es una consecuencia. ¿Sí? Hay mucha gente buena que no cree en Cristo y no deja de ser buena, humanamente hablando. Esto es lo que está diciendo San Pablo en ese versículo 21 que vale oro. Porque claro, es decir, a esto se le llama comúnmente eticismo religioso. Hay una tendencia en muchos de nosotros, vuelvo a repetir, sobre todo en el ejercicio de la catequesis, de creer que al mundo hay que mostrarle que hay que ser buenos, que ese es el mensaje cristiano. Cuando en realidad ese no es el mensaje cristiano, es un mensaje moral. Cualquier profesor, cualquier docente de cualquier materia tiene que intentar inculcar y educar en la bondad a sus alumnos. Pero eso no, el mensaje cristiano es un mensaje sobrenatural, no es una bondad natural. Esto hay que meditarlo. Por eso que salimos tantas veces a decir, momento, la Iglesia no es una institución que hace obras de caridad, que junta dinero y ayuda a los pobres. Sí, eso lo hace además, pero la visión de la Iglesia no es esa.
Eso decimos cuando decimos que la iglesia no es una ONG. La misión de la iglesia es dar gloria a Dios y santificar al hombre y salvar las almas. Entre otras cosas, hace obras de caridad. Como tantos organismos hacen obras de caridad y no creen en Cristo. ¿Cuántos ateos hay que son muy buenos? Incluso mucho más buenos que muchos de nosotros que creemos en Cristo. Pero no es esa la misión, no es esa la misión de Cristo. El Verbo no se encarnó para que nosotros fuéramos buenos. Revisemos en el Evangelio. ¿Cuántas veces Cristo nos dice que seamos buenos? Revisémoslo. Solo hay uno que es bueno, el Padre. Eso dice Jesús. ¿Por qué me llamas bueno si solamente Dios es bueno? No es una apología de la maldad esto, en absoluto, pero cuidado. No podemos reducir la fe de la iglesia a la bondad moral. Eso es otra cosa. Esto lo está diciendo Pablo claramente. Claro, porque es decir, si no, lo que está diciendo Pablo acá con la ley y la fe, con los 10 mandamientos es suficiente entonces. Ahí está, por eso está diciendo que Cristo murió en vano, si esto fuera así. Si yo cumplo los 10 mandamientos, ya está, listo. ¿Para qué entonces, si teníamos la ley mosaica, para qué se encarnó Jesucristo y murió en la cruz por nosotros? Si ya tenemos la ley. Está bien. Sigamos. Capítulo 3, Gálatas. Oh insensatos Gálatas, ¿quién os fascinó a vosotros, ante cuyos ojos fue presentado Jesucristo clavado en cruz? Ahí está. Esto solo quiere saber de vosotros. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Habéis recibido el Espíritu de virtud de las obras de la ley o por virtud de la predicación de la fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora acabáis por la carne. ¿Tantos dones habréis recibido en vano? Sí que sería en vano. El que os da el Espíritu y obra milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por la predicación de la fe? Así creyó Abraham a Dios, y le fue computado a justicia. Entended pues que los nacidos de la fe, esos son los hijos de Abraham. Pues previendo la Escritura que por la fe justificaría a Dios a los gentiles, anunció de antemano a Abraham, en ti serán bendecidas todas las gentes. Así que los que nacen de la fe son benditos con el fiel Abraham, pero cuantos confían en las obras de la ley se hallan bajo la maldición, porque escrito está, maldito todo el que no se mantiene en cuanto está escrito en el libro de la ley, cumpliéndolo. Y que por la ley nadie se justifica ante Dios es manifiesto, porque el justo vive de la fe. 12. Y la ley no se funda en la fe, sino que el que cumple sus preceptos vivirá por ellos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición. Pues escrito está, maldito todo el que es colgado del madero. Para que la bendición de Abraham se extendiese sobre los gentiles en Jesucristo y por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Voy a hablaros, hermanos, a lo humano. Un testamento con ser de hombre nadie lo anula, nadie le añade nada. Pues a Abraham y a su descendencia fueron hechas las promesas. No dice a sus descendencias como de muchas, sino de una sola, y tu descendencia, que es Cristo. Y digo yo, el testamento otorgado por Dios no puede ser anulado por la ley, que vino 430 años después a invalidar así la promesa. Pues si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Y sin embargo a Abraham le otorgó Dios la donación por la promesa. ¿Por qué pues la ley? Fue dada en razón de las transgresiones, promulgada por ángeles, por mano de un mediador, hasta que viniese la descendencia, a quien la promesa había sido hecha. Ahora bien, el mediador no es una persona sola, y Dios es uno solo. 21. Luego, ¿la ley está contra las promesas de Dios?
Nada de eso. Si hubiera sido dada una ley capaz de vivificar, realmente la justicia vendría de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe en Jesucristo. Y así, antes de venir la fe, estábamos encarcelados bajo la ley, en espera de la fe que había de revelarse. De suerte que la ley fue nuestro pedagogo para llevarnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero, llegada la fe, ya no estamos bajo el pedagogo. Bueno, vamos a parar aquí. Yo envié el escrito a nuestra plataforma que se llama Pablo y la Torá, y otro que se llama El Señor y la Torá. Es necesario, para poder profundizar bien en esta carta no la vamos a leer íntegra, es necesario leer esos dos apuntes internos que yo hice hace unos años, porque, ahí está muy, creo yo, precisamente comparada y especificada todas las cosas que, sobre todo, San Pablo dice respecto a la ley. San Pablo, tanto en Gálatas como en Romanos, va a decir muchas cosas de la ley. Invito a que lean esos documentos con citas bíblicas, con palabras precisas, mucho más profundo de lo que yo puedo explicar acá oralmente. Pero de todas maneras quiero dejar, antes de terminar este segundo video, una línea de ingreso a toda esa teología paulina. La ley y la fe. La ley la podemos entender, la debemos entender para poder ingresar a este problema, como la médula espinal de la antigua alianza. En el sentido de que ha sido un instrumento por el cual Dios le ha mostrado al pueblo de Israel que la promesa hecha a Abraham solo es esperable y cumplible por el don de la vida divina. El pedido de fidelidad de Yahvé a su pueblo tiene que estar sostenida por una fuerza interior al corazón del hombre que lo pueda mover a esa fidelidad. La fidelidad es uno de los atributos más nombrados de Dios en el Antiguo Testamento. Dios es fiel entre tantas otras cosas, ¿no? La firmeza de Dios en el Antiguo Testamento consiste en que Él es fiel a sus promesas. Lo que Él le ha prometido a Abraham necesita de la respuesta de Abraham y se es hijo de Abraham en la medida en que se camina en esa fidelidad a esa promesa. La historia de Abraham es el corolario, digamos, es el ejemplo, quiere decir. Es el ejemplo, es el paradigma del fiel. Por eso es nuestro padre en la fe. ¿Por qué? Y porque deja todo atrás y sigue lo que Dios le ha prometido. Un Dios distinto al de sus padres, al de su pueblo. Muy bien. En base a esa fe de Abraham, es que nacen los hijos de Abraham, numerosos como las estrellas del cielo y como las arenas del mar, en tanto y en cuanto creen en la promesa, en tanto y en cuanto creen en lo que Dios le ha prometido. Ahora, todo el Antiguo Testamento es una larga historia de infidelidades y de vueltas a creer en Dios y a volver a caminar y a esperar lo prometido. La ley se transforma con el correr del tiempo en lo que Pablo está diciendo aquí, en el espejo, en un instrumento, si se quiere, docente o pedagógico para que el hombre vea que no puede cumplir solo con sus humanas fuerzas lo que Dios espera de él.
Para eso sirve la ley. La ley era una noción de totalidad. Quien no cumplía toda la ley, no cumplía la ley y se hacía maldito. Jesucristo se hizo maldito por nosotros. Recibió él el pago, la consecuencia de no cumplir la ley, como si él no la hubiera cumplido, siendo que él la había cumplido hasta su última coma y punto, como dice él. ¿Por qué? Y porque él es la ley, porque él es Dios, es el hacedor de la ley. Pero se hace maldito por nosotros, y San Pablo va a decir más adelante, en esta carta y en Romanos, casualmente para clavar esa ley en un madero, no para abolirla, sino para venir a darle cumplimiento. Recordemos aquello de que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra no pasará. Esa ley no pasará. Cuidado del que enseña a no cumplir un solo precepto, el más pequeño de ellos, de esta ley, porque será tenido como más pequeño en el reino de los cielos, dice el Señor, ¿no es cierto? Bueno, vamos a dejar acá en este segundo video. Yo les pido que lean íntegramente esta carta a los Gálatas en esta semana, ¿sí? A partir de ahora nosotros vamos a leer los escritos paulinos por fragmentos porque son cada vez más largas. Así que bueno, espero que puedan tener una buena semana. Les aconsejo por favor que revisen los textos que he subido referentes a este tema. Muchísimas gracias, nos vemos.